Hoy día vamos a terminar de dar algunas pinceladas respecto a lo que ya hemos hablado, porque en cada caso clínico hemos hablado de lo que tendríamos que revisar hoy en estos minutos. La anatomía quirúrgica y operatoria del intestino delgado, del intestino grueso, resección intestinal, anastomosis, estructura mecánica, manual, anatomía quirúrgica, técnica operatoria del estómago, anatomía y infecciones del estómago. En verdad es mucho tiempo, son muchos temas. Demasiado. Antes no hacíamos la parte del estómago, ahora lo hacemos, por eso que nos dan 2 horas académicas, pero en verdad son muchos temas. Pero con lo que han hecho ustedes, seguramente que ya han podido fijar más. Ahora escuchan y si hay algo que podamos comentar, lo haré. Entonces, siempre hay que ver el aspecto importante de lo que el cirujano tiene que conocerlo. Yo no vengo a darles clases de cirugía, ustedes les vengo a dar principios para que entiendan lo que vamos a hacer en cirugía. Para nadie es ajeno que el estómago tiene una relación y que son críticas. O sea, el cirujano tiene que saber que anteriormente se relaciona el estómago con el lóbulo lateral del hígado, con el diafragma, el colon, el omento y la parte abdominal anterior. Y posteriormente tiene que saber que vamos a llegar al páncreas, el vaso, el riñón, las glándulas, la arteria esplénica y el diafragma izquierdo. Son estructuras muy groseras que tiene que conocer. Es anatomía de boquito, ¿no? Las partes del estómago. Porque de acuerdo a conocer estas divisiones, es que vamos a saber y entender las intervenciones que vamos a hacer. Ecardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el esfínter pilórico, y esta incisura angularis va a demarcar la división entre el cuerpo y el píloro. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor las cirugías que se hacen en el estómago. El riego arterial es importante. Y allí vamos a ver que tenemos este eje del tronco celíaco. Conocer la vascularización del estómago nos permite determinar por qué es una víscera muy noble. Difícilmente vamos a tener isquemia en el estómago por la cantidad de irrigación que tiene, tanto en la curvatura menor como en la curvatura mayor. Y vamos a tener la arteria gástrica izquierda, que está aquí, que es una rama del tronco celíaco y que va a recorrer la curvatura menor y se va a anastomosar a la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática. Las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda, que son ramas de la gastroduodenal y la esplénica, y estas se van a anastomosar en la curvatura mayor. Adicionalmente vamos a tener los llamados vasos cortos, ¿cuál es la importancia de esto? Son los que van a irrigar el fondo del estómago. Estas son ramas de la arteria esplénica. Entonces ustedes se dan cuenta la cantidad de irrigación que tiene el estómago. Pero es importante también conocer el drenaje linfático, ya lo han visto. Porque es importante saber qué es de uno y qué es de dos. Es fundamental el sitio oncológico. Las estaciones ganglionares se definen por su ubicación. Va a haber las perigástricas, perivasculares, peripancreáticas, etc. Y guía de extensión de la linfadectomía de D1 a D3. Ya han visto, por los casos que hemos presentado, que la gastrectomía, que no es sino una operación por la cual vamos a sacar el estómago, se puede hacer por cuestiones malignos, como el adenocarcinoma gástrico, los tumores gastrointestinales, GIST, los linfomas, los tumores neuroendocrinos, el síndrome de Zollinger-Ellison, enfermedades benignas también, porque no solamente hacemos gastrectomías por problemas oncológicos, por úlceras pépticas,
aunque ya no vemos mucho este problema, ¿no? Antiguamente sí hacíamos operaciones mucho más frecuentes. Ahora no, ahora solamente vemos aquellas que son refractarias al tratamiento médico o aquellas que tienen alguna complicación, perforación, sangrado, obstrucción. Gracias al tratamiento médico que hay, ya no vemos mucha patología derivada de úlceras pépticas, salvo, como repito, las refractarias o las de las complicaciones. También pólipos con potencial maligno. Y seguramente que ustedes lo escuchan y lo han visto. ¿Quién no tiene un amigo o un conocido que se ha hecho esta cirugía que se hacen ahora bastante, ¿no? Antiguamente nosotros los cirujanos decíamos, ¿no? La colecistectomía me da de comer. Ahora ya no, ahora es la manga elástica, ¿no? El link aspecto. Lastimosamente se está haciendo indiscriminadamente. Y es una técnica de cirugía que, si bien es cierto, no es muy compleja, pero el manejo de un paciente con obesidad sí es muy complejo, porque es un paciente que no debe ser manejado solamente desde el punto de vista de bajarlo de peso. Es un paciente que tiene que tener un tratamiento multidisciplinario y un tratamiento muy serio. Por eso son las recidivas, por eso son los problemas. Pero esta es una de las operaciones que más se hacen ahora, ¿no? Y que le da mucho a los cirujanos jóvenes, más jóvenes que yo, no soy tan mayor, pero más jóvenes que yo, les da mucho dinero. Bueno, si alguien, no sé qué pasará de acá a unos 5 años, porque ya saben ustedes que hay ahora estas nuevas moléculas, ¿no? Para bajar de peso, ¿no? Las liraglutidas, ¿no? Y hay glutidas ahora que ya están por vía oral, ya salieron, porque había inyecciones que se colocaban uno por día, pero ahora hay de 15 días y ahora hay por vía oral. Entonces, probablemente la cirugía bariátrica dé un vuelco total. No sé, más adelante veremos. Bueno, estas son las indicaciones para gastrectomía. Y también en trauma, cuando hay una lesión, como vieron en unos casos, y lo que hay que hacer es resecar el tejido desvitalizado. En cirugía siempre, y más en caso de cáncer, hay que tener en cuenta los márgenes. Había un caso que hablaba de margen, y ahí discutimos qué margen utilizar, 3 centímetros, 5 centímetros. ¿Y de qué va a depender eso? Primeramente, nosotros tenemos que buscar que haya una retención con márgenes libres, RC. Eso es lo que tenemos que buscar. Y en cáncer temprano se recomienda un margen de por lo menos 2 centímetros de un T1. Pero si yo tengo un T2, un T3 o más, podría ser 5 o 3. ¿De qué va a depender? De dos cosas. Si tiene un patrón expansivo, pues haré 3 centímetros. Pero si tiene un patrón infiltrativo, haré 5 centímetros como la limadectomía D1 extrae los ganglios perigástricos y la D2 va a incluir los ganglios a lo largo de las arterias celíacas, gástrica, isquiática, hepática y esplénica. Esta es la que se hace en los centros de mayor casuística, de alto volumen. De repente el Remaliati más que todo, que tiene mucho cambio. Y van a ver ustedes cuando vayan a los hospitales que los rangos de edades son cada vez más menores. Ya no es como antes, no van a encontrar pacientes mayores, son menores de los que están teniendo cáncer. ¿Por qué causas? Habría que analizar. Entonces, dependiendo del tipo de lesión y dónde está ubicada la lesión, es que va a hacer la operación. Haremos una gastrectomía subtotal distal, una andrectomía, si el tumor lo amerita, y en ese caso es una remoción del antro y parte del cuerpo. Esto está indicado en tumores distales, por ejemplo, en nuestra refractaria. Cuando ustedes han hecho el caso, se han dado cuenta que es mucho más
más fácil recordar eso a partir de un caso que probablemente lo que yo les esté diciendo. Y una gastrectomía total va a remover todo el órgano, incluyendo la unión gastroesofágica y el píloro. Y esto se hace cuando no hay la posibilidad de asegurar márgenes proximales posibles. Actualmente se trata de preservar más el estómago, se deja para casos muy especiales la gastrectomía totales. Se suele empezar por la gastrectomía totales, pero en aquellos casos en los que yo no puedo asegurar máximos márgenes proximales adecuados, tengo que hacer una gastrectomía total. Una proximal es una opción que sirve para un cáncer temprano del tercio superior, preservando el antro y el píloro. Y estas son gastrectomías que se hacen en centros donde hay mucha casuística y con ciertas características, no en todos los centros. Son técnicas que deben ser hechas por expertos, esas que van a preservar tienen una opción más de preservación funcional, preservando el antro y el píloro. Los japoneses han trabajado mucho en este tipo de procedimientos. Y la resección en cuña se utiliza, por ejemplo, para lesiones benignas o GIST. Y lo que hay que buscar es un margen de 1 a 2 centímetros sin estrechar la luz gas. Siempre cuando uno hace alguna operación va a tener algunas probables complicaciones. En el caso de las gastrectomías hay lo que se llama síndromes post-gastrectomía. Algunos tienen más que otros. Por eso es que se prefiere la guía de Roux, porque es mucho mejor tolerado. El BIRROT 1 es mejor que el BIRROT 2, pero el BIRROT 1 no sirve para tumores muy avanzados. Cada vez que nosotros hagamos una extracción de un órgano, tenemos que buscar reconectarlo, y por eso hacemos una gastroenteroanastomosis, y eso es lo que vamos a ver, una reconstrucción. Entonces tendremos el BIRROT 1, que es una unión del estómago con quién? La BIRROT 1 con el duodeno. Y la BIRROT 2 es estómago con yeyuno, gastroyeyunal. Término terminal, en el caso del BIRROT 1, es una operación que no sirve mucho para operaciones muy avanzadas, como digo, se utiliza para lesiones distales pequeñas, ¿no? Así tiene menos síndromes post-gastrectomía, pero no es tan adecuada. Y se empezó a hacer el BIRROT 2, que es una gastroyeyunostomía, una anastomosis lateral del estómago a una asa yeyunal. Aquí hay un riesgo de gastritis por reflujo biliar y mala absorción. Por eso es que se empezó a utilizar más la otra técnica, que es la técnica de guía de Roux, una gastrostomía en gel. Es una técnica mucho mejor tolerada. Se utiliza una asa yeyunal de unos 40 centímetros para desviar la bilis luego del estómago, reduciendo el reflujo. Y hay otro tipo que es una reconstrucción de doble tracto, que es una variante tras gastrectomía proximal. Esta es una BIRROT 1, esta es una BIRROT 2, y el BIRROT 2 tiene unas variaciones, ¿no? Puede ser isoperistáltica o anisoperistáltica, si va en favor del tránsito o si va en contra del tránsito, y si es antricólica o retropólica. Son variedades de BIRROT 2. Hablamos ya en la discusión de los casos lo importante que es tener o conocer la parte histológica. Pues ahora recordamos, y ustedes entenderán por qué era importante tener histología, ¿no? La recordarán a la doctora Cecilia y su equipo de doctora Cecilia, ¿no? Que son como 3 Cecilias ahí. El éxito de la anastomosis depende del conocimiento de las capas. La submucosa, el esqueleto, ¿no? Y esto se conoce desde hace muchísimo tiempo. Tiene una densa trama de tejido conectivo y tiene una resistencia tensil muy grande, por eso es que se debe incluir siempre.
La serosa, que es el mesotelio, tiene un gran polo plástico. En pocas horas genera un sello hermético que actúa como una barrera contra infecciones y asegura la impermeabilidad de la anastomosis. Entonces, cada una de las capas tiene una razón de ser. Hay algunos órganos, como el esófago o el recto extraperitoneal, que no tienen serosa y tienen una desventaja. Por eso, en uno de los casos veíamos que se tenía que hacer una técnica especial para poder salvar este problema. Hay un concepto que se tiene que tener en cuenta respecto a la vascularización. El intestino delgado, que tiene su riego a partir de la arteria mesentérica superior, forma arcadas de varios niveles que van a terminar en lo que se llama el vaso paralelo de Dwight. Grábense eso porque eso es importantísimo. Esas anastomosis intramurales van a permitir que el segmento se mantenga irrigado, incluso si se lesionan los vasos rectos. Eso es importante. Aquí tenemos la arcada vascular de primer nivel, en la que está con número 5, los vasos de Dwight, el número 6, y ese número 7 serían los vasos rectos. Entonces, esta formación de vasos en el intestino, más en el 1, es lo que va a permitir, repito, que incluso si hay lesión de vasos rectos, sigan manteniéndose irrigado el intestino. En el colon también vamos a encontrar un flujo supletorio. El colon está irrigado, como ustedes saben, por la arteria mesentérica superior y por la arteria mesentérica inferior, de distintas porciones y arterias. Y la unión de estas dos va a formar la arteria marginal de Drummond. Y esta es una red colateral vital. Esto va a permitir viabilidad de segmentos largos, incluso tras ligadura de troncos principales. Entonces, es otra ventaja. Así como el intestino está en lugar, aquí tenemos la arteria marginal de Drummond. Hay que rescatar que en el ángulo esplénico no hay este tipo de vasculatura. Entonces, aquí va a haber mucha, por eso es que hay colitis isquémica frecuentemente en esa zona. Yo no me voy a referir a la laparoscopía, pero si nosotros queremos hacer cirugía abierta, como creo que estoy yo mostrando, iría siempre una incisión mediana. Una incisión mediana que es el estándar, que puede ser supraumbilical o infraumbilical, es la que nos va a dar la mejor exposición. El cirujano tiene que conocer una serie de maniobras, porque no todos los lugares son accesibles. Claro, si lo hacemos con la laparoscopía vamos a tener otra visión, pero hay determinadas maniobras, como por ejemplo esta de aquí, que se llama maniobra de Bowdring-Kocher. Es una maniobra que lo que va a hacer es un decolamiento, va a decolar el duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir explorar la cara posterior del duodeno. Nosotros vamos a poder ver la cara posterior del duodeno. Y además, unas estructuras retroperitoneales, ¿no? Como van a ver acá, como la vena cava inferior. Esta maniobra nos permite eso. Si no hacemos esa maniobra, no vamos a poder revisar la cara posterior del duodeno y estructuras retroperitoneales, como la vena cava inferior. Pero hay otras maniobras también. Por ejemplo, esta, la maniobra de Cattell, que es un decolamiento del colon derecho y sumeso y que nos permite explorar la tercera porción del duodeno y los grandes vasos. Aquí decolamos el colon derecho y vamos a ver, repito, la tercera porción del duodeno y los grandes vasos. La maniobra de Cattell. Son maniobras que hace el cirujano para poder explorar estructuras que a simple vista no las podemos. Siempre hay que tener en cuenta, cada vez que hagamos resección, algunos
principios, márgenes oncológicos en cáncer, se incluye el drenaje linfático regional, incluso sacrificando el riego sanguíneo principal del segmento afectado. Lo más importante es el margen oncológico. Incluso, repito, sacrificando el riego sanguíneo principal del segmento que esté afectado. Hay una técnica de no-touch, es una técnica que propone ligadura de vasos antes de movilizar el tumor, pero es una técnica que su beneficio es muy discutido y no tiene realmente tantos beneficios como lo tiene la técnica convencional. Y sí hay que tener en cuenta límites, ¿no? En una colectomía derecha se resecan los últimos 15 centímetros, lo que vimos en el caso, ¿no? Medio terminal para asegurar la radicalidad linfática en la zona del tronco, este tronco ilio biseco apéndico pólico, como bien lo dijeron los chicos. Seguramente los que ya han hecho la práctica han podido corroborar lo que está escrito ya. ¿Qué tener en cuenta para hacer una resección intestinal? Una vez que ya sabemos la parte anatómica, que sabemos la parte quirúrgica, hacerlo realmente, ¿no? La ventaja de lo que ustedes están haciendo en el modelo animal es tener la posibilidad de utilizar un modelo para hacer una simulación. Esta es una asa intestinal. Y aquí vemos una lesión. Tenemos un triángulo que es imaginario y que se va a formar a partir de unos tramos que vamos a colocar. ¿Quiénes han hecho la práctica ya del día de ayer? Bueno, levanten la mano, ¿quiénes han hecho? Ustedes. Nada más. ¿Cómo se llama el clamp que se utiliza para colocar? Para colocar el intestino. Nos han dado, dentro del material que normalmente nos dan, el día de ayer nos han entregado dos pinzas más. ¿Cómo se llamaba ese clamp? ¿No se las ha presentado? Sí, se las hemos presentado. ¿Cómo se llama? Se olvidó. Ahora se va a acordar. Bueno, ese es el triángulo que se tiene que formar. El vértice está en la zona mesentérica y la base está en la zona antimesentérica, donde está la lesión. Se llama clamp de Doge. Y estos son los que van a limitar. Estos son los clamps. Deberíamos tener 4 clamps. Trabajamos con 2, pero ponemos pinzas. Con los que hemos podido trabajar, con los de mi grupo y con los otros chicos, colocamos 4. Hacemos una proyección y ¿qué vamos a ligar? Solamente ligamos. ¿Por qué no ligo los vasos que están aquí? ¿Qué va a pasar? Esto nos va a permitir a nosotros, como dice su compañero, que efectivamente hagamos la ligadura de los vasos que se van a requerir, ¿no? Siempre que se va a hacer una resección intestinal, lo primero que se hace es la ligadura de los vasos. Ustedes han aprendido a hacer nudos. En la primera práctica aprendieron a hacer nudos. En esa práctica deberían ponerlos en práctica. Y la razón es no para que hagan una fase de una resección, sino para que aprendan a hacer el nudo en sí. Y vamos a tener lo que se llama la primera fase, la fase vascular. Siempre que van a hacer resección de una víscera hueca, tienen que hacer ese primer procedimiento. ¿Se acuerdan cuando han hecho la apendicectomía? ¿Qué es lo que hicieron? Ligaron los vasos, ¿cierto? Cuando hicieron la colecistectomía, ligaron la arteria. En verdad, con esto no se puede ligar nada, no sé, es muy complicado, pero se tiene que ligar preferentemente la arteria cística. Bueno, aquí en intestino sí hay que ligar, y ustedes lo han hecho. Y como bien dijo su compañero, solamente lo que esté involucrado en este triángulo. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Va a suceder la primera fase, la fase vascular. Y va a quedar así. Va a quedar una brecha. Y vamos a estar después en el siguiente paso, que es la resección. Y esa brecha tiene una connotación especial, ¿no?
¿Qué tenemos que evitar con esta brecha? ¿Ah? ¿Qué tiene que pasar con esta brecha? ¿Qué debo hacer? Esto queda, los que han trabajado cuando han hecho la resección, se han dado cuenta que queda un espacio, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer con ese espacio? Lo tengo que dejar así, lo tengo que cerrar. ¿Por qué lo cierro? Si ustedes, los que no han hecho la práctica, el día jueves, mañana, pídanles a su docente que les muestre cómo se puede introducir realmente una víscera en este espacio y se puede producir un medicamento. Entonces, el siguiente paso va a ser la resección, una vez que se ha hecho la fase vascular. ¿Cuál es la diferencia más grande entre la fase vascular y los siguientes momentos? ¿Cuál es la diferencia entre la fase vascular y la resección frontal? ¿Qué crees que pueda pasar? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia más grande que hay entre la fase vascular y la fase de resección como tal? Yo se los he dicho, entonces, esta fase es una fase limpia, la fase vascular. Solamente, digamos, vasos sanguíneos, arterias. No hemos abierto el intestino todavía. ¿No es cierto? Aquí hemos ligado. Todavía están los planos. En la siguiente fase, cuando yo corte el intestino, vamos a poner... ¿No les ha pasado a los que han hecho la práctica ayer que han cortado y han salido las heces? Sí, ¿no? Pues bien, esa fase es una fase contaminada. Esa es la diferencia más grande entre la fase vascular y la fase ya contaminada. Que no debe haber contaminación, hay que limitarla, hay que cubrir bien la zona. Los clamps no se deben retirar. La preparación, a uno de los chicos me preguntó, y doctor, ¿y no sería recomendable que los preparemos? Sí, pues se prepara el paciente cuando es una operación programada, pero si es una operación de emergencia, no lo vamos a poder preparar. Hace la sección y vamos a tener esto. Dos segmentos. Y lo siguiente que viene, ¿qué nos toca? Una vez que hemos hecho la resección, restituir, ¿no? El tránsito. Si se puede, hay algunas condiciones en las que no se puede hacer una restitución inmediata. En la sexta práctica vamos a hacer los tobillos. Seguramente que ustedes en los hospitales han visto a esas personas que tienen un neoano en el lado izquierdo. La mayor cantidad de veces es por una operación que se llama Harman. Bueno, en esos pacientes en los que no se puede hacer la restitución inmediata se hace una colostomía. Pero en aquellos que sí se puede, tienen las condiciones, se puede hacer las siguientes anastomosis. La término terminal. ¿Cuál es la característica fundamental de la término terminal? ¿Cuál es la característica fundamental de la término? Ya lo hemos dicho. ¿Qué hace diferente una término terminal de una término lateral de una laterolateral? Los chicos lo han dicho. ¿Cuál es la característica? Es más fisiológico. ¿Qué más? Deberían ser congruentes, que tienen el mismo tamaño, o por lo menos muy cercanos, porque puede haber algunas diferencias. Y hay dos formas de corregir esa incongruencia. Cuando no es muy grande, la incongruencia. Se puede hacer un corte de serie. Entonces vamos a tener eso. La diferencia entre los dos cabos no es muy
hacemos este corte en diseño. Esa es una de las formas. Hay otra manera más. Esa es. Se dan cuenta que hay un soporte como una B, eso amplía un poquito el diámetro, cuando los dos cabos tienen una incongruencia no muy grande. Entonces, ese corte se llama corte de Chiari. Y también tenemos una anastomosis terminolateral. ¿Y esa qué diferencia tiene con la terminoterminal? ¿Por qué yo utilizo una terminolateral? Cuando una es más grande que la otra, ¿no? Cuando una hace más grande. Y el ejemplo más que siempre les pongo yo es el de una hemicolectomía derecha. Cuando hago una hemicolectomía derecha, ¿qué significa? ¿Cuál es la del lado derecho? ¿Qué comprende el color derecho? Ascendente, ciego. El ciego. Ascendente, el transverso. Pero también incluyo el hilo. Entonces, ¿qué se ve? Si yo saco todo el color ascendente, y parte del transverso, ¿qué es lo que va a quedar como? Un segmento va a ser dos cabos. El transverso y el otro, el hilo. Imagínense hacer una término terminal en un hilo con un transverso. Es imposible. ¿No es cierto? No puedo juntar un término terminal. Ahí hago una término lateral. Ese es un ejemplo clásico de una una anastomosis término lateral. ¿Qué tiene que ver? El calibre, la congruencia de los cabos. Y la laterolateral se considera muy segura independientemente del diámetro de los cabos. Antiguamente se hacía una operación que se llamaba Brown complementario, que tenía que ver con la gastritis alcalina, que era para mejorar la gastritis alcalina. Ya no se usa mucho porque recuerden que ya no se utilizan las birros, se utiliza más la Yea Rux. Pero sí para que lo encuentren. Si ustedes buscan el Brown complementario, van a ver que es una entero anastomosis, lateral. Eso es lo que les decía que se hace para poder corregir un poco los diámetros para hacer incluso término terminal. Entonces, en conclusión, son tres los tipos de anastomosis: término terminal, término lateral con las variaciones que hemos visto, la término lateral y la laterolateral. Seguramente que los que ya han hecho la práctica pueden decir que han utilizado puntos distintos. Inicialmente solamente hacíamos puntos en la piel, en la pared. Ahora estos son puntos gastrointestinales, que hay que tener algunas consideraciones. Si han hecho puntos, ustedes en la práctica, los que han hecho ayer la práctica, hemos visto, por ejemplo, el Lemberg, ¿no? Cuando hemos hecho una anastomosis término terminal, nosotros hicimos una término terminal y una término lateral. Y ahí se utiliza el Lemberg. Ustedes ven aquí, rápidamente nos vamos a dar cuenta que invagina. Esta es una sutura, es un punto que invagina. Pero si se dan cuenta, no llega a la mucosa. Luego, no es un punto total. Sí es invaginante, es neuromuscular y nuevamente no atraviesa la mucosa. Este es un punto parecido, el Halsted, tiene menos grado de inversión que el anterior, que el Lemberg. Seguramente que también a algunos les gusta utilizar el Cushing, que es cero muscular, es invaginante. Pero el que yo prefiero, y lo hemos utilizado en la anastomosis que hemos hecho ayer, es el Conner. Este, si ustedes se dan cuenta, sí atraviesa todas las capas. Es un punto total. Obviamente que es invaginante.
¿Es mejor un plano o es mejor una estructura de dos planos? En un tiempo se utilizaba mucho la anastomosis en dos planos, ahora se utiliza menos la de dos planos, se utiliza más un plano. Bueno, es preferencia del cirujano. Ahora en cirugía laparoscópica las cosas han cambiado un poco porque se utiliza más estructura mecánica. Pero de acuerdo a la evidencia que existe, no existe, van a encontrar, estos son trabajos randomizados, que son los que tienen mayor evidencia científica. No existe diferencia realmente entre utilizar un plano o dos planos, depende mucho del cirujano. O sea, no es mejor utilizar la técnica de un plano o la técnica de dos planos. Siempre en la medicina, en la cirugía, hay estas precisiones. No hay quienes utilizarán más un plano, quien utiliza más dos planos. Depende de lo que mejor le salga al cirujano, porque no hay diferencias entre ambos. Sutura mecánica. Desde el TA, que es el tórax abdominal, que nos permite efectuar resecciones y cierres parciales. El modelo GIA, gastrointestinal anastomosis, que es este de acá abajo. Es un GIA, gastrointestinal anastomosis, y el modelo EA, que es end-to-end anastomosis. Todos son instrumentos para hacer sutura mecánica. Es más rápida, es más cara, puede ser más rápido. No es que no dependa, así depende. Pero si tú no sabes manejar el instrumental, estamos en el problema. Por ahí creo que alguien dijo que es mejor la sutura manual porque depende del operador. Pero la mecánica también, si tú no utilizas el instrumental adecuadamente, vas a tener problemas. ¿Cómo dijo? Sutura mecánica, esta es este es GIA y la otra es TA. Pero es mejor la término lateral, ahora que hay tantos tipos de anastomosis, la término terminal, término lateral, lateral, o es mejor la manual o la mecánica. Y eso también se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión que no hay evidencia suficiente para decir que la anastomosis de colon, manual o mecánica, o cualquiera de ellas, de sus configuraciones, término terminal, término lateral o lateral, es mejor funcionalmente o tiene menos probabilidades de flujo. No hay diferencia. Nuevamente, lo mejor es que el cirujano haga la técnica que mejor domina. Y tiene que ver también si tiene los recursos. Si yo tengo recursos, pues haré uso de la sutura mecánica. Si no tengo, haré mi sutura manual como la sé hacer. Porque no hay diferencia. Este es un video, por eso vamos a terminar. Después todo lo voy a pasar todo. Es un video de un cirujano que la verdad es muy explicativo en lo que
Esta es un ejemplo de una anastomosis laterolateral usando una sutura mecánica. No es un modelo, es un modelo animal también, pero el procedimiento, miren cómo va a depender mucho del operador. No es tan simple, hay que saber operar el procedimiento. Tenemos los dos cabos del intestino, introduce cada una de las ramas del aparato para poder hacer una anastomosis laterolateral. Ya no es término terminal, es laterolateral. Es un procedimiento, hay que colocar, hay que armar. Eso es para cirugía abierta, cirugía laparoscópica también se puede hacer, pero no se llaman ya, se llaman endologías, por ejemplo. Está colocando las ajas intestinales para recién armar el instrumental. Va a hacer varios movimientos, van a ver cómo tienen que hacer, por eso sí depende del operador. Encajamos las dos mitades de la grabadora y la cerramos hasta oír un clic. Todavía no ha hecho el corte, porque va a cortar y a la vez va a hacer una anastomosis. Si se fijan, ¿no? Son dos asas y les va a unir lateralmente. Después de esperar unos 15-20 segundos para permitir una buena compresión de los tejidos, accionamos el gatillo de grabado y corte. El gatillo debe accionarse en todo su recorrido hasta la señal roja de EL. Se dan cuenta que es todo un procedimiento utilizar ese instrumental. Volvemos el gatillo en su posición inicial. Accionamos el botón Open y abrimos la grabadora. Ya ha hecho el corte, ya ha hecho todo. Ahora tiene que retirar las valvas del intestino y vamos a ver cómo dentro se ve la línea. Se ha cortado, pero a la vez ha colocado una. Verificamos la correcta colocación de la hilera de grapas externamente. Verificamos también la correcta creación de la anastomosis desde el interior del tubo intestinal. Internamente se puede apreciar la doble hilera de grapas encanaladas Ahí se ve la hilera de sellado estanco de la anastomosis. Esa es una anastomosis laterolateral mecánica. De las paredes intestinales externas de los dos segmentos a Y ahí se ve claramente la línea de grapado. Y lo que queda es cerrar la otra parte, porque está abierta. Y no hace una manual. A continuación, colocamos dos puntos de tracción para Esto es un video de una cirugía en la que se hace resecciones intestinales y se hacen anastomosis tanto mecánicas como manual. Es una decisión, es una cirugía de colon asistida. Si se dan cuenta, está haciendo una decisión, una fanes en la pública para cortar los órganos. Y van a ver cómo el instrumental que utiliza, si ustedes han visto en la laparoscopía, son rectos, ¿no? Pero van a ver cómo tiene una forma distinta por la posición por donde se introduce. Miren cómo es el instrumental. Bueno, ahí están las Grasper. Esas son piezas Grasper, pero curvas. Van a hacer la resección para una zona de tumor. Va a hacer una resección y en algún momento va a hacer resección con ecología, si ven cómo se movilizan las cosas intestinales, ahí está la zona que tiene que resecar. Igual vamos a hacer la parte vascular. Lo primero que
Fonocular. Va a ser la parte vascular. Igual, si se dan cuenta, ya he colocado grapa. Cuando nosotros hacemos la ligadura, colocamos pinzas, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo pinzas, cortamos al medio y ligamos. Igual, colocan clips y cortan. Nada más que no utilizan hilos, utilizan clips o grapas en algunos casos. Y siguen haciendo la disección con monopolar. Algunas veces con bipolar, algunas veces con conciliadores de brazo, que pueden ser ligasur o armónicos. Para hacer la ligadura de vasos grandes. Entonces, la primera fase en la que está haciendo. Siguen haciendo la disección de la parte vascular, los vasos. Sigue colocando aquí. Y ahora ha entrado un aparato de metodología. Esta sección y a la vez colocada, ya he hecho la sección. Evidentemente es más rápido, si lo sabes. Y esta es después de que ha hecho la sección con la metodología, va a ser una anastomosis end-to-end o término terminal pero manual. Mezcla la sutura mecánica con la sutura manual. Entonces, esto es un corta, va a ser una anastomosis, término terminal, end-to-end, pero manual. Después de haber hecho, si se dan cuenta, se ven las gratuitas. Estas secciones que aportamos con la energía. Entonces, es una operación en la que utilizan combinadas las anastomosis. Aquí va a ser, está calculando los espacios para hacer la anastomosis lateral, pero manual también. Se dan cuenta que si lo quiere laparoscópica, es importante manejar las dos manos. Porque el operador utiliza tanto la izquierda como la derecha. Si tú no manejas las dos manos, vas a tener problemas para que la laparoscópica. Y aquí va a utilizar nuevamente nuestro mecánico. Está abriendo el intestino, la más boca, está colocando la cetología para hacer una anastomosis. Entonces, esta es una anastomosis lateral, pero mecánica, aunque la persona. Entonces, y después se cierra la brecha que queda, como ¿se acuerdan que en el primer video que vimos, que utilizaron un aparato para hacer la lateral, pero después hizo la sutura manual. Igual acá se hace. Entonces, en este caso utiliza combinado las anastomosis término terminal, lateral y orgía manual o mecánica. Cierra todas las fechas que queden libres y aquí va a sacar la pieza a través de la extensión del público. La pieza es grande, es solo. Entonces va a tener que introducir la bolsa para que va a ayudar a que no se contamine y por ahí están sacando la pieza operatoria. Es indecible. Y después se cierra la decisión con la que esta es una operación